¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero. Fernando Villegas, Fernando Paulsen, muy buenas noches. Cristian Bofill, lamentablemente hoy, un contratiempo de salud, diría un médico. Está enfermo, pero nada grave, no se preocupe, si hay algún familiar o amigo que lo vea. Nada grave, pero no estuvo para venir debido a una invitación posterior. Exactamente, así que si nos está viendo, probablemente, claro, que se cuide, que se mejore harta agüita, manzanilla, lo que fuere, para que se mejore y esté aquí el próximo domingo. Y de inmediato presentamos a nuestra primera invitada, la ministra del Trabajo, Evelyn Matei. Evelyn, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Encantada. Veamos la siguiente nota y volvemos a la mesa, ¿le parece? Acá, por favor. No tengo ninguna duda que esto corresponde a una operación política orquestada desde la moneda. Siempre reaccionan atacando a las personas, siempre. Mil supuestos falsos exonerados recibieron pensiones, aunque el Ministerio del Interior habla de 4.500 más. Se habla de 168 millones de dólares solo por estos casos. Un informe de la Contraloría que prendió la mecha de un conflicto que ha ido en escalada. Mentirosa, Carla Rubilar. Mentirosa. No soy mentirosa. No sumarse a esta maniobra orquestada desde el Ministerio del Interior. Si nosotros queremos cuidar nuestra democracia, nuestra convivencia, asumamos estos temas con seriedad. El informe de la Contraloría habla de datos insuficientes, no habla de irregularidades. Aquí estamos, un gobierno que quiere engañar a la ciudadanía, es cierto, porque le teme a Michelle Bachelet. Llevamos 5 años desde la primera denuncia. No sé cómo podría ser esto una maniobra en contra de Michelle Bachelet si se lo entregamos los antecedentes a ella cuando era presidenta. Claro que el preámbulo de este nuevo gallito entre oposición y gobierno fue al hueso. Todos estos casos son herencias y de amarres provocados en los últimos momentos del gobierno de la señora Bachelet. Este programa fue hecho para defraudar. Fue diseñado para dar beneficios a gente que no los merecía. Otra vez la implacable ministra Matei, la mujer de hierro del gobierno, poniendo un duro acento. Yo discrepo de que esto se haya concebido como una máquina para defraudar al fisco. Yo creo que aquí hay personas que han abusado del sistema y que hoy día están teniendo un rédito que no corresponde y que tenemos que sancionar. Que se diga de que nosotros intencionadamente, por lo menos a mi partido, a mí nadie me va a decir que nosotros hicimos dolo. Nadie me lo puede decir. Y hoy día se explicita de mejor manera con una expresión de la vocera. Dijo que este gobierno actúa y no piensa. Ese es el problema que tiene este gobierno, que no piensa. Un ambiente tenso cuyo remate lo puso el subsecretario del Interior. Los 3.000 que ellos ya identificaron, los 4.500 que nosotros sabemos que son falsos exonerados, constituya el primer grupo de 7.500 que una vez que nos definan el proceso, vayamos atrás de la revocación de esas falsas exoneraciones. El ministro en visita para indagar y el Instituto de Previsión Social que actuará de oficio. El pequeño detalle son las heridas políticas que a estas alturas nadie parece querer curar. Que dice ella que necesita desintoxicarse. Yo me hago cargo perfectamente de lo que dice la ministra, que está intoxicada, le hace falta desintoxicarse. Ministro Matei, han pasado los días, ha podido leer, sopesar las reacciones. ¿Sigue sosteniendo usted que esto es un entramado para defraudar o puede matizarlo? El mismo diputado Pedro Brown de RN dice que está de acuerdo en que aquí hay casos que revisar, abusos, en fin, todo, pero de ahí a que sea una máquina orquestada y diseñada perfectamente, que es lo que yo entendí que usted quiso decir, ¿lo mantiene, lo sostiene total y completamente? Matías, hubo 3 leyes. Una ley el año 93. Yo creo haber votado a favor, aunque no tengo en este momento la prueba, pero estoy casi segura que voté a favor. Hubo una segunda ley el año 98. Y ahí yo sí tengo la prueba que voté a favor. Ahí está. Ok, lo pueden mostrar. Sí. Está mi voto a favor. Sí, está bien. Pero ahí ya se relajaron una serie de formas de conceder los recursos. ¿Por qué voté a favor las 2 leyes? Porque el tema de los derechos humanos fue un tema grave y el dolor existió. Y usted recordará que yo fui de las pocas personas de mi sector que hablé del tema de los derechos humanos antes del plebiscito y que me valió muchas críticas.
Sin embargo, en la tercera ley, que vino el año 2003, yo dije en ese minuto, hace 10 años atrás, y están aquí las actas, al igual que un senador que me antecedió en el uso de la palabra, pienso que esto se va a transformar en una verdadera fábrica de pensiones. Hay gente que se dedica a conseguirlas según la ley vigente y que cobra por ello. ¿Vamos a seguir en eso? Y después dije, si hay 20 millones de dólares disponibles, prefiero 1000 veces dárselo a los profesores, a los funcionarios públicos, y no para beneficio de quienes este tipo de pensiones se ha convertido en una verdadera industria. Entonces no es un tema que yo venga a plantear ahora, lo planteé cuando el tema se estaba discutiendo hace 10 años atrás y le puedo dejar las actas. ¿Por qué digo que esa tercera ley efectivamente se convirtió en una máquina? Por lo siguiente. Cuando se discutió la segunda ley, aquí está el señor Gamuri, señalando que cuando discutimos el proyecto primitivo hace ya casi 4 años, se estimó que serían aproximadamente 60.000 los chilenos que deberían haber sido beneficiados. Y Pizarro, el senador Pizarro, dice lo mismo prácticamente. Cabe recordar que en principio las cifras indican que se esperaba beneficios del orden de 56.000 personas. Uno habla de 60, el otro habla de 56.000. Fueron 157.000. 157.000. Pero los que reciben pensión no son todos. Tienen derecho a pensión. Algunos están esperando la edad y otros están esperando todo. Desde el momento que usted tiene el certificado de exonerado, puede impetrar el beneficio de la pensión en 5 años después, 10 años después, 15 años después. Por lo tanto, esto no es algo que yo haya dicho ahora, sino que lo dije en su minuto. En segundo lugar, quiero leerle cómo funcionó esto. Este es un caso, y les puedo dejar la carpeta, no se puede mostrar si con nombre y apellido ni con RUT. Fui militante del Partido Socialista desde muy temprana edad, participaba de reuniones que se hacían en el asentamiento, entré a trabajar en 1973 al asentamiento Zapadores, efectuábamos reuniones de trabajo mensualmente y con el golpe militar las suspendimos, pero secretamente nos reuníamos. En el año 76, en un allanamiento que se realizó a las oficinas, se encontró una nómina con toda la directiva de nuestra organización y se nos exoneró. Conmovedor, ¿no? Excepto que el niño tenía 8 años. 8 años para el golpe. 11 años cuando supuestamente se le exoneró. Y le puedo mostrar que aquí está la carta, el certificado del diputado, señor Miguel Hernández Zafirio, quien certifica que esta persona efectivamente fue exonerada por motivos políticos. Les puedo mostrar muchas carpetas. Lo único que les quiero señalar es, en el año 2006 se hizo una auditoría a este programa que fue brutal. Todo mal hecho. Una auditoría del propio subsecretario del Interior. Él la ordenó. El tema es la cuantificación. No. Es que sí, para saber si esto es una máquina para defraudar. Porque yo tengo el caso aquí de parlamentarios y de alcaldes, por ejemplo, de la UDI, que han sido cuestionados por la propia Contraloría por recibir bonos, por haber obtenido un subsidio habitacional del gobierno. Perdón, no estamos hablando de 100.000 Entonces yo le pregunto, si es que hay una ex alcaldesa UDI que recibió, teniendo un sueldo de 3,5 millones, un subsidio habitacional, ¿quiere decir que el subsidio habitacional es una máquina para defraudar o hay casos claramente abusivos, claramente irregulares como ese? Matías, esa es la diferencia que creo que me conteste. Yo lo que quiero es que la gente se haga su propia opinión. Yo no tengo por qué contestarte a ti. Mi opinión fue esa cuando estábamos votando la ley, ¿no es cierto? No es de ahora. Dije que iba a ser una fábrica de pensiones. Todo el mundo hablaba de 50, 60 mil beneficiarios. Son 150.000. ¿Sí? El triple de lo que se esperaba. Los casos como los que muestro demuestran que no había ni un solo control, ni de parte de los diputados, ni de parte de la gente que calificaba. Y te puedo dar mucho de eso. Es muy laxo, si eso están todos de acuerdo. También quiero señalar que cuando se empezó a ver que efectivamente este programa estaba funcionando muy mal, y puedo dejarles acá ese informe de la Contraloría, de Contraloría Interna, ¿no?, del Ministerio, el entonces subsecretario Arboe le pidió a la persona que llevaba este programa
3 veces que contestara. Era el superior. Ella no contestó nunca. Se dio el lujo de no contestarle al subsecretario. Siguió ahí en el programa. Después esta misma señora le ordenó a la Dirección del Trabajo a retirarse y no hacer absolutamente ningún control sobre si las personas realmente habían trabajado ahí o no. No contenta con eso, además le ordenó al INP que no fuera a cobrarle a los partidos, por ejemplo, las cotizaciones impagas, que era realmente lo que correspondía. Entonces usted ve que todos los controles se relajaron, que había una persona que era como la que mandaba todo, que se daba el lujo de no contestarle al subsecretario, que se daba el lujo de ordenarle a la Dirección del Trabajo que no investigara y que se daba el lujo de decirle al INP que no cobrara. ¿Y por qué podía hacerlo ella? Si era una... no lo sé, pues. Bueno, pero ¿qué sugiere usted? Bueno, lo ¿Sugiere que tenía contacto directo con alguien más arriba que el subsecretario? A ver, es obvio que alguien la apadrinaba. ¿Y usted tiene idea quién la apadrinaba? Mire, yo en su momento dije que era amiga de la ¿Usted cree que la presidenta Bachelet sabía estas cosas directamente? Bueno, ¿Y que ella recibió, estas órdenes? en su gobierno recibieron 125 denuncias por escrito. No se contestó ninguna. Tenían ya, el senador Escalona, el 2008, reconoció que habían problemas. En el 2008, José Salaquet dijo que habían severos problemas. Sí, entonces está claro que hay estaba este tema, ¿no es cierto?, de la Contraloría Interna, que muestra un... ¿Sabe lo que pasa? Cuando uno ve que hay... porque pueden haber errores, pero cuando hay un descontrol de esa manera, cuando ni siquiera se decía de todos los casos que habían sido tratados por la comisión, cuáles habían sido aprobados y cuáles habían sido rechazados. Y después podía venir cualquiera y cambiar los nombres. Cuando usted ve que en 1.117 casos se consideró que una persona era exonerado con la sola firma de una senadora. Cuando usted ve que hay otros diputados que dicen, yo certifico que este señor trabajó 3 años en LAN Chile. ¿Por qué no fueron a ver a LAN Chile? Porque la misma señora esta prohibió que la Dirección del Trabajo fuera a ver si había trabajado los 3 años en LAN Chile, pues. Entonces realmente yo lo único que le quiero decir es, acá sus auditores son inteligentes. Se suponía que iban a ser 50, 60 mil, fueron 157 mil. Yo dije hace 10 años atrás que esto se iba a transformar en una máquina de pensiones, no ahora. El descontrol era absoluto y la señora que llevaba este programa hacía lo que quería, incluso pasando ya al subsecretario. Que cada uno saque sus conclusiones. Fernando. Buenas noches, ministra. Buenas noches. Bueno, permítame hacer una breve disquisición semántica. Si hay una, tal como yo veo las cosas, si hay una ley laxa en su... Evidentemente que sistemáticamente, porque la ley sigue siendo la misma día tras día, semana tras semana, sistemáticamente se empieza a producir un determinado efecto. Que puede ser el que usted está mencionando, que hay más gente que se subió al bote, digamos, como ocurre siempre cuando una ley es laxa y la naturaleza humana tiende a buscar beneficios a como dé lugar. Pero una máquina supone una cosa distinta. Una máquina es algo que se arma previamente, conscientemente, y por eso se llama máquina, para producir un resultado. Uno monta una máquina para que marque el tiempo, para que haga andar un vehículo. Y hay un grupo de personas que se conciertan, el ingeniero que diseña, etc. Al ponerlo usted como máquina, y ahí está yo creo lo que hace saltar y subirse por las paredes a mucha gente de la oposición, es suponer que un montón de personas, políticos, funcionarios públicos, se pusieron de acuerdo a sangre fría para producir el resultado que usted está mencionando. Personalmente creo que sencillamente esto, que probablemente sea casi tan masivo como usted lo pone o por ahí, y ya es bastante grave eso, sea el resultado de una ley laxa, de una situación política que no incentivaba precisamente la diligencia administrativa para hacer las cosas que usted dice, y, entre otras cosas por la masividad misma del tema, me imagino que se le hacía cuesta arriba. Pero yo tengo duda, ministra, que haya una máquina en el sentido de que se conciertan un grupo de personas claramente, conscientemente,
para producir un resultado de fraude. Un fraude siempre es una máquina porque está calculado de antemano, ¿no es cierto? Es lo que se busca. La diferencia es si la máquina ¿Usted cree usa... que se buscaba? Ahí voy a mi pregunta. ¿Usted cree que previamente se concertaron todas estas distintas clases de personas, a veces de los más distintos ámbitos, se concertaron para darle un bono, digamos así, vitalicio a una clientela política? ¿O estamos hablando, como yo creo que es, de una situación de una ley diseñada con mucha amplitud, con mucha falta de diligencia, sin fiscalización, y en un momento político donde parecía que tampoco era cosa de andar hurgueteando tanto, porque después de todo esta cosa tenía un origen bastante traumático? Mira, Fernando, es muy complicado saber si realmente se pusieron de acuerdo de antemano o no. Pero que usted lo calificó sí inmediatamente saben, de máquina, ese es el punto. Pero yo no dije que fuera una máquina previa, ¿no? Y puede haberse transformado después en una máquina. Lo que yo sí señalé cuando se estaba discutiendo la ley, que esto se iba a transformar en una fábrica de pensiones. Por lo tanto, lo que yo estaba advirtiendo es que la forma en que venía redactada la ley iba a dar exactamente para lo que dio. Que en vez de 50.000 o 60.000 hubieran 150.000. Pero eso quiere decir que estaba mal hecha la ley, y ahí puede usted tener razón. O sea, usted puso alerta que esta ley está mal hecha, la estamos haciendo mal, va a ser mal utilizada. Eso es distinto a decir, ojo, estos de aquel lado están armando una máquina para eso. Esa es toda la diferencia. Creo que Fernando dijo exactamente lo mismo. Bueno, yo creo que aquí... Nomás, no sí, nada. Yo aquí creo que ganando. yo creo que la gente en Chile no es tonta, se da cuenta. Si uno ha advertido, si uno ha señalado que la ley viene mal hecha. Otra cosa, en todas las leyes anteriores nos decían exactamente cuánto iba a costar. Exactamente. En esta ley, en cambio, tuve que preguntar 6 o 7 veces cuánto era el costo. No había informe financiero. Nunca fue nadie de finanzas, ni del Ministerio de Hacienda, nunca nadie fue de la Dirección de Presupuestos. Y por lo tanto, toda la forma, la rapidez, creo que tuvimos media hora para discutir este proyecto de ley en la Comisión de Hacienda. Eso por lo menos lo que yo salgo diciendo acá, que tuvimos muy poco tiempo. Sí, esta iniciativa fue discutida con muy poco tiempo en la Comisión de Hacienda. Desgraciadamente no concurrió a ella ningún funcionario del Ministerio del Ramo. Todo eso lo digo en la sala. Entonces, en realidad, efectivamente a mí me dio mala espina desde que la ley se estaba redactando. Recordemos que a esa altura yo ya había entablado, no me acuerdo si querella o denuncia por el caso Empremar, ¿no es cierto?, donde realmente hubo un fraude grande. A esa altura yo ya también había logrado que se destituyera a un personaje importante del INDAP. A esa altura yo ya tenía también alguna información sobre el MOB Gate. Entonces es posible que yo tuviera en mi cabeza en ese minuto mayor recelo que lo que tenía la mayoría de mis colegas, porque efectivamente me había tocado intervenir en varios casos que habían sido bastante graves y que tenían que ver con... Ahora, es que la ley está mal hecha, es casi transversal a estas alturas, desde Pepe Salaquet, que le hace hoy día una crítica hasta... O sea, eso sí que es transversal. Es que sabes que es más que mal hecha. Y que sirvió para muy mal uso, para muy mal funcionamiento. Matías, cuando un diputado firma que le consta que esta persona fue despedida por razones, y esa persona tenía 8 años. No hizo ninguna comprobación. No, pero es que ninguna. Sí, claro. Les puedo mostrar varios más. O sea, por ejemplo, aquí tengo, por ejemplo, 3 certificados de Sergio Ojeda. Todos de Osorno, octubre del 2000. En una dice, de acuerdo a los antecedentes que pongo, el señor trabajaba en el asentamiento Colegual. En el otro, dice el señor no puedo decir los nombres, perdón, trabajaba en el asentamiento Campolindo. Y en el otro dice, de acuerdo a los antecedentes que dispongo, el señor, es una carta tipo, es toda la misma carta, o sea, es igual para un hombre o para una mujer, siempre hablan del señor A. Trabajaba en el asentamiento, no dice qué asentamiento, o sea, se les olvidó hasta poner cuál era el asentamiento. Entonces yo estoy hablando que cuando hay 1.100 casos en que a una persona se le consideró exonerado con la sola carta de una senadora que por lo demás daba
certificados, sí. Por ejemplo, en Longaví, en Puerto Montt, en Curacautín, en Chillán, en Purén, en La Cisterna, en Melipilla, en Ninhue, en Ovalle, en San Pedro de la Tapa. De Arica a Punta Arenas. De Arica a Punta Arenas. Yo me pregunto si ella alguna vez conoció a alguna de estas personas, si alguna vez los entrevistó, si alguna vez tuvo de verdad algún grado de conocimiento sobre lo que estaba afirmando. Fernando. Ministra, ¿cómo está? Muy bien, Fernando. Yo creo que hay efectivamente un problema que sin duda habrá que mencionar qué tan grave es en materia de aprovechamiento de la ley de exonerado, que en gran medida, por lo que usted ha señalado, hay un problema que imagino es tremendamente difícil dimensionar quién es y quién no es exonerado. Es mucho más fácil contar los muertos, porque aparecen los cuerpos y por lo tanto uno puede sumar. Es más difícil si es que hay desaparecidos, porque en ese caso hay que formar una comisión especial como se hizo, la comisión Valech, y hay que reunir más años y hay que investigar hasta que finalmente se da un número. En el caso de los torturados fue más tarde pero también obedeció una lógica de una comisión, porque quizás hasta cierto punto uno tenía que comprobarlo, hubo mucha gente que testificó. No niego que puede ser de que haya personas que efectivamente no fueron torturadas y que sin embargo están en la lista de los torturados. Puede ser que haya alguno, pero no cabe la menor duda que cuesta mucho más calificar a un torturado que más fácil calificar a un torturado que a un exonerado. En el caso de los exonerados, cuando en realidad depende de muchas cosas prácticas. Cuando pasa una tragedia como la que pasó, donde eventualmente la mitad del país puede considerarse exonerada de facto en el mismo momento dado porque siente que sus derechos se acabaron, porque no hay partido, no hay congreso, no hay nada, averiguar con fecha posterior, una ley posterior de reparación, quiénes exactamente tuvieron la posibilidad de obtener un papel que los clasificara de exonerados, el interventor que llegó o la persona que llegó civil o uniformada, que le dijera, oiga, yo a usted lo voy a exonerar por si acaso el día de mañana tiene que resarcirse de este asunto con una pensión en una ley del futuro, le voy a dar todos sus papeles en orden. Yo me imagino que debe haber una cantidad enorme de gente que no pudo obtener eso y por lo tanto creo yo que dentro de la intención que existió en esta ley fue la de dar todas las facilidades para quienes eventualmente pudieran haber sido personas que terminaron con su relación laboral por la fuerza, pudieran llegar. Naturalmente, Fernando. Déjame hacerle la pregunta. Eso eran las dos leyes primeras. Ok, esas eran las dos leyes primeras. Lo que sí encuentro es que, y le quiero preguntar derechamente a usted, ¿usted tiene algún grado de, como usted dijo, yo me acuerdo haberla visto en el programa de Cara al País, cuando apareció por primera vez ahí en la televisión? No me acuerdo muy bien lo que dijo, pero me impresionó sí que fuera la hija del general Matei. Lo que sí, me encantaría preguntarle a usted, ¿usted se conduele de algo de estas cosas que estamos hablando? ¿Usted le parece que, por ejemplo, el hecho de que una persona haya llegado, si es que llegó, en una de esas no llegó, no se atrevió, pero una persona que trabajaba, incluso voy a poner una palabra fea, sí, pero por ejemplo trabajara en el Partido Comunista, donde en esa época no existía la propiedad privada que existe hoy día, había, qué sé yo, 80% de la economía era estatal. Los ingenieros de la universidad querían entrar en DESA, no querían entrar a una empresa privada internacional. Esa persona que llegó a donde era todo y que, bueno, le cierran la puerta, no sé, de repente lo toman preso, lo echan o no se atreve. ¿Qué le parece a usted que estemos discutiendo una ley casi 40 años después sobre la base de lo que fue una cosa por la que nadie dijo ni levantó una sola palabra de parte de las personas que echaron, que exoneraron, que sacaron a las personas, que no pensaron nunca en ese momento sobre su pensión, no pensaron nunca sobre su momento lo que eventualmente podía ser su familia? Donde en esa instancia era legal, por lo demás, hasta el año 78, el trabajo infantil, por lo tanto, puede ser que este niño de 8 años sea una cosa muy rara, pero los niños de 14 y 12 años que incluso estaban facultados para trabajar en ese entonces, y el 78 se cambió la ley. Por lo tanto, ¿qué puede decir usted? Me encantaría conocerlo así, con la fuerza con que usted dice las cosas, Evelyn. ¿Qué tiene que decirle a las personas que están mirando por la televisión y que efectivamente fueron exoneradas y que les costó probar y que incluso muchos de ellos ni siquiera lo alcanzaron a probar? Estoy tratando, mientras te escuchaba, Fernando, de encontrar una parte en la que yo hablé durante la segunda ley. Lo primero que quiero señalarte es que yo no estaba en Chile cuando se produjo
el golpe militar y me dolió en el alma. El golpe. En el alma, en el alma. Segundo, llegué un año después y no puedo creer el odio que había en Chile. Y me chocó muchísimo, porque cuando yo me fui del país todavía no existía ese odio. Después recuerdo haber escuchado a mucha gente hacer comentarios terribles sobre la vida de otras personas, terribles. Y lo hacían casi con broma. Y yo recuerdo que con mi padre hablamos muchas veces que incluso en la guerra hay formas de tratar al enemigo que tienen que respetarse la dignidad mínima del ser humano y que en ese momento no se estaba haciendo. No se estaba haciendo. Yo fui muy crítica del tema de los derechos humanos. Me duele en el alma las vidas que se perdieron, las familias que se rompieron, el sufrimiento que hubo, la gente que perdió. Y además, Fernando, creo que el gran costo lo pagó gente más bien sencilla que seguía. Porque los políticos que sembraron los vientos y que cosecharon ventarrones se fueron. No necesariamente. Hay algunos entonces, muertos, ¿sabe lo otros que me gallos, pasa? otros ¿Sabe lo que gallos me todavía pasa? están dando vuelta, otros gallos están desaparecidos. Exactamente. No me digan que Entonces, lo pagaron, por favor. usted comprenderá que yo soy madre. Imagínese lo que puede ser tener un hijo que de repente desaparece y del cual usted nunca más sabe. Los años de dolor buscándolo. Entonces, yo por eso, que a pesar de que no tengo la primera ley acá, yo podría casi apostar que yo vote a favor, porque yo siento efectivamente que se debía una reparación importante. Y eso quiero dejarlo súper claro. O sea, yo, la segunda ley, y desgraciadamente no voy a seguir buscándola acá, pero yo realmente ahí me referí al tema durante la discusión, que realmente lo que había sucedido en el 73 y antes y todo lo que llevó a eso, nos hacía a nosotros los políticos actuar, nos exigía actuar con mucha responsabilidad, porque el quiebre lo provocaron los políticos, pero las consecuencias las sufrió otra gente. Entonces yo quiero señalar, yo en esta materia, no ahora, toda mi vida, cuando estaba en Renovación Nacional, antes de estar en Renovación Nacional, mientras yo era estudiante de economía, hablé del tema de los derechos humanos. Me acuerdo en una revista Paula, con Luis Alberto Ganderets. Mi padre se preocupó de que no hubiera problema de derechos humanos. Era un tema que se hablaba en mi casa. Hubo gente que murió a la que yo adoraba. Pero su quería muchísimo. ¿Su papá dirigía la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea? No, no la dirigía. No existía la Academia de Guerra. Mi padre tenía el título de la Academia de Guerra, sí, pero no podía acercarse a ella. Mi padre era coronel y la Academia de Guerra estaba a cargo de un general y no le permitían siquiera entrar. Así que no la dirigía, y la verdad es que él también en esa época escribió en contra del trato indigno en materia de derechos humanos. Así que en esa materia, Fernando, quiero que tú y todo el país tengan la más absoluta certeza que no ahora, sino que de siempre en mi familia sentimos, y yo en particular, que realmente la forma en que se trató a seres humanos es absolutamente inaceptable. Y lo dije en su minuto y lo sigo sosteniendo ahora. Y me valió muchas críticas. La primera ley, porque han hablado mucho de la primera ley, es la de los desaparecidos. No, la primera ley, la primera ley de exonerados. No la de desaparecidos, tortura de exonerados. Estamos hablando de 3 leyes de exonerados. No, de exonerados. Entonces, la primera... Por eso que la primera no tengo las actas, pero yo estoy casi segura que voté a favor. En la segunda tengo las actas y tengo la certeza que voté a favor, y que además hablé del dolor. ¿Qué significó todo eso? Lo hablé, lo dije. En la tercera, ya dije, ups, esto ya no es exonerado, esto es otra cosa. Lo dije en su minuto, lo sostengo ahora, se pensaba que eran 50, 60. Pero además quiero señalar, José Salaquet dijo algo que yo le encuentro mucha razón. Es tan brutal esto que está sucediendo y toda esta polémica para los exonerados de verdad. Hoy día, tener una pensión de exonerado
es algo que hace a mucha gente levantar las cejas, ¿será de verdad o este habrá sido otro fresco? Y eso es inaceptable. Porque como dijo José Salaquet, que es una eminencia en materia de derechos humanos, si las cosas no se hacen con cuidado y se produce el desorden o la máquina o la fábrica, llámele cada uno como quiera llamarle. La verdad es que es un nuevo golpe para esa pobre gente que de verdad sufrió la exoneración. Usted podrá convenir, quizás conmigo, en que cuando usted declara que este programa está hecho para defraudar y después dice que todos los parlamentarios tienen que renunciar. No, yo no he dicho nunca eso. ¿No dijo? Sí. Los parlamentarios tienen que renunciar. No a sus pensiones, no a sus pensiones. Los que firmaron. Los que firmaron, exactamente. Bueno, y después yo veo al abogado del gobierno, Luis Hermosilla, el día viernes, diciendo que los parlamentarios no tienen nada que ver en esta situación y que está ajeno del tema legislativo. Yo digo, y usted pide que ahora los exonerados digan, oye, hay que distinguir cuando la ministra dice un programa para defraudar entre mi caso y el caso de otro. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Cómo se distingue si usted los engloba a todos dentro del programa? No, el drama, Fernando, es que no soy yo quien los engloba. El drama es que se le llama a todos exonerados, cuando alguna gente de verdad sufrió la exoneración y todos los efectos que tenía. Y en cambio, para mucha otra gente fue una forma fácil de conseguirse pensión. Fíjese que hoy día una persona que es de escasos recursos y que necesita una pensión, tiene que demostrar que es de escasos recursos con la ficha y tiene que esperar a los 65 años y recibe aproximadamente 80.000. Estas personas con una sola carta de un parlamentario no tienen que esperar a los 65 años y además reciben el doble y no tienen que demostrar que son pobres. ¿Eso es lo que reciben, 160.000 pesos? Aproximadamente. ¿Qué porcentaje? Eso es el promedio. Entonces, yo lo único que quiero señalar es a la gente que de verdad sufrió la exoneración, yo no tendría ningún problema en aumentarles al triple, si quieren, los beneficios. Es gente que sufrió. ¿Qué porcentaje, usted que tiene tanto número, de acuerdo, de los 157.000, 154.000? 2/3 partes usted llamó de los son frescos, por así decirlo. ¿Cuántos son efectivamente tipos que no pasaron nunca por el drama de la exoneración política? Lo más probable es que sean alrededor de 100.000. Eso es lo que dijo Selpa también, que es eso el es lo que dice Selpa, del... pero además eso es lo que se desprende de los números que daban los propios parlamentarios de la Concertación. Ellos hablaban de 50 a 60.000 exonerados. Y al final se termina calificando a 157.000. Entonces son 90 a 100.000. Es muy grande el número. Pero Disculpe, de esos 100.000, ¿usted se refiere a falsos o con irregularidades en la entrega de antecedentes? Yo no ¿Usted soy se refiere a 100.000 que nunca fueron exonerados o que no lograron efectivamente entregar el papel 1, 2, 3, 4, 5, que eran todos los requisitos? Como no los encontraron, hubo un parlamentario que de manera probablemente muy irresponsable llegó y firmó. Pero es que el que llegó y firmó no necesariamente es un fresco que en ese momento estaba en la playa. Sencillamente no consiguió una colilla para demostrar, un contrato, un certificado, un decreto. Pero ese no es un falso, ese es un tipo que a lo mejor no cumplió los requisitos. Hay un matiz también súper distinto. Tú tienes razón en lo siguiente. El único que puede demostrar si es falso o no es la justicia. Claro. ¿No? Ni tú, ni yo, ni ningún abogado, ni nada, finalmente tiene que ser la justicia. Lo que sí quiero señalar es que existían formas de tratar de conseguir esos antecedentes a través de la Dirección del Trabajo, a través de ir a buscar a los verdaderos, a los que ellos decían que habían sido no se hizo toda la pega, no cabe duda. Y entonces la señora Marta Joanán, que estaba a cargo del programa, le prohibió a la Dirección del Trabajo hacer eso, le ordenó devolver todas las carpetas y aquí tengo el oficio que ella firma, está acá, en que ella efectivamente le ordena a la Dirección del Trabajo... Solo para aclarar el concepto, de los 100.000 que usted me menciona, quiero que usted le ponga el rótulo, ¿son falsos o irregulares y falsos? ¿O con antecedentes incompletos y falsos? ¿O con antecedentes conseguidos de manera a media o falsos? ¿Son los falsos cuántos? Matías. ¿Cuántos cree usted debe tener? Porque tiene muchos antecedentes. Yo no tengo cómo contestarte esa pregunta. Lo único que te puedo decir es lo siguiente, y que cada persona nuevamente que está escuchando se forme. Acá se esperaban 60.000 y terminaron siendo 157.000. Que la gente que está escuchando juzgue. Señor Villegas. Gracias. Lo veo que está... No. Está reflexionando
en cómo reaccionan las sociedades cuando se enfrentan a situaciones tan grandes como esta, por ejemplo, guerras civiles, golpes de Estado, matanzas, torturados, las cosas que mencionaba Fernando y otras más. Estaba pensando en la guerra civil del 91, donde los daños son tan masivos que la sociedad, por así decirlo, por intermedio de ciertas personas, decide pecar por exceso antes que pecar por lo corto, y beneficia, indemniza, declara inocente o deja de perseguir judicialmente a un montón de gente, algunos de los cuales quizás hubieran merecido ser juzgados, hubieran merecido seguir en la cárcel, pero se hace una amnistía masiva, se hace un pago masivo, porque el fenómeno original fue masivo, y en esa escala el pretender una especie como de, perdón la expresión, pedantería administrativa, como cuando la Contraloría revisa el formulario de un tipo que lo van a nombrar, que es el suche, del ministerio suyo. Entonces se revisa todo y se puede hacer y tiene que hacerse. Pero cuando estamos hablando de estas cosas masivas, donde o faltan los papeles, donde uno sabe que van a haber frescos, que no tienen ninguna razón para meterse y que se van a subir, ¿cómo puede imperar una actitud administrativa más detallada? Yo creo que no se puede. Yo creo que incluso usted mismo ha estado diciendo lo que sintió en la época del golpe. Todos sintieron que se había producido una especie de cataclismo social y psicológico, inconcebible. Entonces, en esas dimensiones emocionales, demográficas, sociales, políticas, como que no hay espacio para esa actitud, digamos, de burócrata de la época del Kaiser Guillermo, digamos, analizando los papelitos con una pluma de ganso y firmando cosas. Yo lo veo así, fíjese. No me cabe ninguna duda que de entre toda esa gente beneficiada habrán algunos que no debieran estar ahí, pero habrán muchos que sí, la gran mayoría, probablemente sí. Probablemente no podían demostrar, probablemente el diputado tampoco estaba en condiciones de revisar 20.000 expedientes que le estaban llegando, o solo 500. Entonces, ahora hay parlamentarios que se negaron, porque no podían revisar correcto, los bueno, está bien, hay toda clase de Camilo Escalona entre ellos. Bueno, puede ser. Camilo Escalona entre ellos, y perdón, si me permite, Evelyn, Ricardo Núñez también. De que este tipo de cosas uno no las puede medir con ese rasero tan estricto que corresponde, por así decirlo, a tiempos normales. Me acuerdo que una vez uno de nuestros panelistas, hace como 3 generaciones de panelistas atrás, argumentaba sobre la pésima conducción económica que había tenido el gobierno de Salvador Allende. Y yo me acuerdo haberle refutado el punto diciéndole que cuando hay un proceso como el que estaba intentando Salvador Allende, revolucionario, a medias revolucionario, reformista, fuerte, como quieran llamarlo, no hay espacio para ese tipo de menudencia. Uno no puede medir a un Lenin, a un Robespierre o a un Salvador Allende sobre la base del presupuesto, digamos, general de la nación. Ese tipo de cuestiones no tienen nada que ver con la situación. No sé si me explico. Pero déjame acotar una cosa a lo que tú dices, y quizá la ministra podrá concordar conmigo en esto. Usted ha señalado que hay un número que vale, los 60.000 que partieron diciendo los parlamentarios. Y mencionó Jaime Gazmuri. Ese es el número que vale, y por lo tanto el 157 se mide con respecto a este. Pero este es un número de estimación al principio que... ¿De dónde sale el número de los 60.000? Si el número de 60.000 puede ser totalmente equivocado. Si este podría haber sido 157, o este podría haber sido 120, y en realidad estamos hablando de una realidad de 37.000, o este puede ser 144. Como no existía, un poco por lo que dice Fernando, como no existía una lista puesta en medio de la plaza donde se decía todas estas personas han sido exoneradas por nosotros en tales y cuales circunstancias, no había un número. Por lo tanto, los 60.000 pueden ser totalmente equivocados. A ver, sí, puede ser. Yo lo que quiero señalar es que yo he escuchado con atención lo que dice Fernando Villegas. Ahora también leí con atención lo que dice José Salaquet. Y José Salaquet está en una tesis totalmente distinta a la tuya, en el sentido de que él cree que debió haberse sido muy riguroso y que en todos los otros casos se fue muy riguroso y aquí no. Así que ahí hay distintas opiniones. Yo más, en este caso, me inclino con la de José Salaquet. ¿Cuántos son los números? A ver, obviamente que no era fácil estimar, pero no es solamente Gazmuri, también es Pizarro el que habla, ¿no es cierto? Entonces están hablando del mismo número. Están hablando básicamente el mismo número. Lo que sí es que no es tan difícil saber si efectivamente una persona perdió el trabajo o no.
Porque en primer lugar había que demostrar si había trabajado y si había perdido algún trabajo. Lógico. Y eso es lo que no se demuestra en la mayoría de los casos. Pero es que, Y eso es lo que no permite la señora Marta Joanand que siquiera se investigue. Porque es cierto que en algunos casos los papeles no están. Pero en muchos los papeles sí debieron haber estado. Y ella no permitió perdone, ministra, que se investigara. no hay un registro en la administración pública de cuándo trabajó cada persona. Hay pago de cotizaciones, hay muchas cosas Debe a las haber, que ¿no uno es cierto? puede acudir, pero No, está bien, estoy preguntando, por ejemplo, en los empleados públicos, obviamente, que ¿cuántos es donde empleados más públicos hay. había en el año 73? No tengo idea, no sé. Es Pero, que ese es un dato interesante porque yo lo sea, estoy pero- mirando. pero por no cierto, solamente- mucho más que 157.000. pero no mucho recordemos más. que no Ese- son ese solamente, dato. que no son Ahora hay solamente las 400.000. personas de la No, pero administración sí, tiene que pública. haber fresco. No, y los todas partidos partes. políticos y un montón Bueno, de eso otras fue una cosas. cosa rara después, porque no estaban al principio. Pero en fin, hay muchas empresas que se dieron por intervenidas que nunca fueron intervenidas. Ministra, nos tenemos que ir en corto. Bueno. Pero es una pregunta distinta. Que Ya. se bajó su candidato que habló de Nureyev. ¿Se acuerda cuando estuvo aquí? Sí. Ahora tiene candidato nuevo, Longueira. Ya no saltan, Nuria. Ya no salta. Ya no salta. Pero ahora tiene candidato nuevo, Longueira. ¿Está tan Mira. entusiasmado con Longueira? Y la pregunta con Cápita inmediatamente, ¿y si pierde Longueira en primaria, votó por la MAM? Yo le quiero señalar lo siguiente. El presidente de la República nos ha pedido Presidencia. con cariño presidencia y yo le voy a obedecer. Pero votaría por los dos de la alianza, ahí no hay presidencia posible. Ciertamente no votaría por la persona que represente a la Concertación. No, me refiero Así que a a lo los, mejor dos, eso a los dos de su coalición. ¿Votaría por los dos? Cual sea el que gane. Déjeme por ahí. Ya. Evelyn Matei, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Pausa y volvemos aquí en Tolerancia Cero.